buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y fuera de Colombia. 3 temas de alto interés nacional vamos a debatir esta noche con nuestros panelistas. En primer lugar, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes acaba de aprobar en primer debate un proyecto que establece que en el caso de Bogotá, el alcalde de la ciudad tenga la posibilidad de ser elegido también en una segunda vuelta, muy similar a lo que ocurre con la elección presidencial. También hay una polémica en torno a un error que admitió la Corte Suprema de Justicia, que interceptó el teléfono celular del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez por equivocación en medio de otra investigación. Y finalmente vamos a hablar de la polémica que se ha desatado en torno al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por los famosos bonos Carrasquilla, sobre su participación en una estructuración financiera que buscaba tender redes de alcantarillado y acueducto en 117 municipios del país, y hay una polémica por el papel que él habría jugado en ese plan. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. Y justamente en nuestra ciudad, en la capital del país, donde más de 5.700.000 personas estamos habilitadas para votar, distintos sectores políticos, académicos, económicos están demandando la figura de una segunda vuelta para legitimar al alcalde de la capital. Los recientes casos, solo para citar las 2 últimas elecciones que han generado una enorme polarización política en la ciudad, hablan por sí solos. El señor Enrique Peñalosa fue elegido con el 33% de los votos, mientras que el señor Gustavo Petro logró el 32%. Claramente eso genera una situación que afecta la gobernabilidad de estos mandatarios, que requieren un enorme apoyo popular para las decisiones trascendentales que deben tomar en beneficio de la ciudad. Parece que esta vez el proyecto sí va a salir adelante en el legislativo. Así es, Erika, y para hablar sobre este tema y los otros de esta noche, saludamos al concejal Andrés Forero del Centro Democrático. Concejal Forero, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá. Sí, muy buenas noches, Erika, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos están viendo y pues naturalmente para el representante José Daniel que nos acompaña en la mesa. Así es, y también nos acompaña el representante de la Cámara por Cambio Radical, José Daniel López, uno de los promotores de este proyecto que establece la segunda vuelta en Bogotá. Representante, buenas noches. Erika, Yesid, buenas noches. Un saludo muy especial para Andrés y para todos los televidentes. Bueno, iniciemos con usted porque usted es uno de los autores, junto con el representante Juan Carlos Lozada, de este proyecto que tuvo ya su primer round en la Comisión Primera y sorteó el primero de 8 debates, ¿no, Erika? ¿Por qué establecer la segunda vuelta en el caso de Bogotá? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué creen ustedes que es lo que está pasando y que se debe acabar con este proyecto? Vea, Yesid, Bogotá tiene 8 millones de habitantes. 5.700.000 están habilitados para votar. Y no puede ser que nunca en la historia hemos logrado elegir un alcalde con más de 1 millón de votos. Esto no es un problema de izquierda o de derecha o de centro, es un problema de diseño institucional. Necesitamos contar con alcaldes mayoritarios, la segunda vuelta permitirá eso, para que no pase lo que tristemente ha pasado en Bogotá en los últimos gobiernos, y es que más se demora un alcalde en llegar que quien perdió la elección en buscar la revocatoria y tener entonces que el alcalde dedicar parte de sus energías y de sus esfuerzos a su defensa política para que no lo tumben, en vez de concentrar toda su atención en resolver los problemas de los bogotanos. Por eso creemos que la segunda vuelta no solamente es perfectamente viable dentro del Congreso, sino que es necesaria para fortalecer la democracia bogotana. Concejal Forero, ¿cuál es la lectura que se hace desde el Cabildo Distrital de este tipo de iniciativas, teniendo en cuenta que ustedes tienen que lidiar a diario en los debates, en el ejercicio de control político, con esa enorme polarización que existe en la ciudad por la falta de representatividad del mandatario de turno? Tú, Erika, planteabas unas cifras al principio bastante elocuentes. Petro llegó al poder con el 32% de los votos. Sí, 723.000 votos exactamente. Peñalosa con el 33%, que eran más o menos unos 900.000 votos. Y efectivamente eso puede generar cierto vicio o puede minar la legitimidad de ese gobierno, porque pues si uno lo mira en términos absolutos, más allá de la abstención que haya, por lo menos del universo que participa en las elecciones, pues uno ve que el 68 o el 67% de las personas que decidieron salir ese día a las urnas, pues no votaron por esa alternativa de poder, por esa alternativa política. Entonces ahí yo coincido con el representante al plantear que es
una forma interesante de mejorar la legitimidad de la persona que vaya a detentar el poder en Bogotá durante los próximos 4 años. Una cuña histórica. Hoy estamos a 18 de septiembre, que es la fecha, es la fiesta nacional de Chile, y hace poquito pues se celebraba el 11 de septiembre, pues no sé si la palabra es celebrar, pues se conmemoraba el 11 de septiembre, y en el caso de Chile, que hubo una ruptura institucional a la postre, también sucedió eso, o mejor dicho, el diseño institucional en ese momento permitía que un presidente de la República llegara con el 33% de los votos. Y más allá de todo lo que pasó después, del golpe que dio Pinochet y eso, pues precisamente, pues yo sé que en Bogotá afortunadamente no estamos en una situación de polarización tan significativa como la que vivió Chile en ese momento, en los años 70, pero en ese momento ese mal diseño institucional, pues finalmente terminó desembocando pues en una crisis que terminó en una dictadura. Entonces, lo digo a propósito de la necesidad de buscar diseños que le den mayor legitimidad a un gobierno, sea el que sea, tenga la tendencia política que tenga. Antes fue Gustavo Petro, ahora es Enrique Peñalosa, y como decía el representante, hay que buscar ese diseño que permita que los bogotanos tengan un alcalde que cuando se siente en el Palacio de Líbano tenga toda la legitimidad para gobernar la ciudad. ¿Usted está de acuerdo con ese proyecto? A mí me parece que es interesante, pero le quería plantear a José Daniel 2 cuestiones. La primera, no sé si alcanzaremos a tener listo el acto legislativo para las próximas elecciones, para las elecciones del próximo año. Ese es el primer tema. Segundo tema, el costo. Y si esto va a evitar, por ejemplo, que se puedan adelantar revocatorias, porque yo pienso que si estamos ganando esa legitimidad, considerando que el periodo de 4 años no es tan largo, creo que pues hay que ver de qué manera mejoramos o endurecemos o hacemos que sean más elevados los requisitos para poder adelantar un ejercicio de revocatoria. Lo digo en Bogotá y además para el resto del país. Vimos, por ejemplo, en Herveo, Tolima, cómo se adelantó un ejercicio de revocatoria que costó una cantidad significativa de recursos y finalmente terminaron votando de un universo de 5.000 personas solamente 17. Entonces sí hay que hacer, y esto también se lo planteó al representante, un ejercicio de revisar el tema de las revocatorias. Sí, José, bueno, ahí está la pregunta, representante, que plantea el concejal Forero. En el proyecto evidentemente se establece que esto entre para el próximo, para la próxima jornada electoral del próximo año, ¿no, Erika? ¿Sí se alcanza? Sí se alcanza. Por ley quinta, los proyectos de acto legislativo, o sea, de reforma constitucional, deben tramitarse en 8 debates y máximo en un periodo de 2 semestres seguidos. Este proyecto lo radicamos en julio, de modo que tenemos hasta junio del año entrante para lograrlo sacar adelante, el 20 de junio, fecha en la cual concluye la actual legislatura. Si este proyecto entonces se aprueba el 20 de junio o antes, como es obligado por la Constitución y la ley, no hay otro camino distinto a que entre en vigencia de manera inmediata, porque además entraría en vigencia antes de la inscripción de candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, de modo tal que los ciudadanos que se inscriban como candidatos sabrán que existe la regla de la segunda vuelta y no se le estará cambiando la regla de juego a nadie. Pero, representante, no existe el temor de que pueda irse el proyecto al congelador, teniendo en cuenta que ya el gobierno está alistando toda su batería de proyectos legislativos. Ahí viene la reforma a la justicia. Hoy fueron presentados por el propio presidente Iván Duque todas las iniciativas contra la corrupción que le dan viabilidad al mandato ciudadano en la elección del pasado 26 de agosto. ¿No será que eso podría ocurrir teniendo en cuenta que algunos sectores tienen intereses alrededor de la elección al alcalde de Bogotá? Pues siempre está ese riesgo, pero hay 2 indicios que nos permiten ser optimistas. Lo primero, este es el primer proyecto sustancial, radicado dentro de este semestre por parte de congresistas y aprobado ya en primer debate. Ningún otro proyecto en el Congreso de relevancia mayor ha logrado superar primer debate hasta ahora, de modo que va picando en punta. Y lo segundo es la unidad y el consenso que hemos logrado. Es que hay, tanto en las autorías del proyecto, en donde hemos liderado Juan Carlos Lozada y yo, pero otros representantes e incluso senadores se han sumado, como en la ponencia mayoritaria, que es favorable y que respalda el proyecto, ahí está. Congresistas del Centro Democrático como Samuel Hoyos, como Eduardo Rodríguez, como José Jaime Uzcategui, como Gabriel Santos. La bancada de Cambio Radical, la bancada del Partido Liberal, los conservadores con Juan Carlos Wills, el partido Mira con Irma Luz Herrera, el partido Colombia Justa y Libres con Carlos Acosta.
Y en las ponencias aparece también el apoyo de partidos como Colombia Humana, con Ángela María Robledo, como la Alianza Verde, con Juanita Gobertus. Espero no estarme saltando a ningún partido ni a ninguno de los parlamentarios, también el partido de la U. ¿Y por qué digo esto? Porque en una ciudad tan polarizada, que logremos que un proyecto cuente con el respaldo de todo el espectro de fuerzas políticas para primer debate, es un mensaje que nos deja más que optimistas frente al trámite de este proyecto. Pero un punto que planteaba muy importante el concejal Forero, el costo. Evidentemente, claro, una segunda vuelta implica que la registraduría, el Ministerio de Hacienda, las autoridades giren unos recursos. ¿Hay algún cálculo, representante de esta iniciativa? 3 semanas después, porque se plantea como si fuera la misma figura. Sí, la misma figura de la elección presidencial. ¿Cuánto costaría? Hay un referente. Le pregunté a la registraduría por medio de un derecho de petición cuánto había costado la segunda vuelta presidencial, porque logísticamente es una elección muy parecida a la segunda vuelta para la alcaldía. Tuvo un costo de 39.000 millones de pesos este año. Eso además hay que llevarlo a valor presente de 2019, implicará un costo seguramente mayor a los 40.000 millones. Pero ese costo puede terminar siendo un ahorro para la nación. Y les explico por qué. ¿Qué pasa si un alcalde elegido de manera minoritaria, como han sido los últimos alcaldes, se va a revocatoria? Que hay que incurrir en el costo de la revocatoria, que es el costo de una segunda vuelta, más el costo de la verificación de las firmas. ¿Y qué pasa si el alcalde termina siendo revocado? Que hay que duplicar ese costo para efectos de realizar la nueva elección de alcalde mayor de Bogotá. Entonces, con el auge de las revocatorias, con la reciente flexibilización de sus requisitos, es perfectamente posible que próximos alcaldes sí tengan que enfrentar procesos revocatorios que podrían ser ahorrados por medio de la segunda vuelta para el alcalde de Bogotá. La idea es segunda vuelta y que no haya trámites de revocatoria en Colombia. Y era eso, Yesid, lo que yo planteaba. Porque, ¿pero eso está planteado en el proyecto? No vamos a tocar la figura de la revocatoria, pero lo cierto es que un alcalde elegido con 2 millones de votos es mucho menos propenso a una revocatoria del mandato que uno elegido con 700.000. Pero igual, concejal Forero, si la ley de la participación ciudadana sigue como está y la figura de la revocatoria de Erika se mantiene como está, el alcalde, así sea elegido con el 60% de los votos, puede estar en trámite de revocatoria. Una cosa a la otra, concejal Forero, y representante López puede generar suspicacias también en muchos sectores. Yo lo que planteaba era precisamente en el marco de lo que ha dicho el representante, que es, por ejemplo, buscarle a la ciudad el ahorro de un eventual proceso revocatorio que resulte o no resulte. Insisto, y sin meternos hoy por hoy en lo que fue el debate de hace unos meses. Yo pienso que las reglas de la revocatoria eran claras y pues se tuvo que haber surtido el proceso. Pero tal como lo está planteando el representante y tal como imagino que se está discutiendo en esta nota en la Cámara, uno lo que ve es que si se gana en legitimidad, uno sí debería buscar la forma de hacer más exigentes los requisitos para adelantar un proceso revocatorio. Lo digo por un caso significativo que es el de Herbeo. Y me parece que, como decía Yesid, si logramos que haya una votación más alta, pues eso no obsta, o mejor dicho, no resolvemos de fondo ese problema de que el grupo político que pierde eventualmente pues vaya a tratar de hacer ese ejercicio también. Entonces sí pienso que sería interesante en el marco de ese debate ver la posibilidad de que se hagan más exigentes esos requisitos, porque hemos visto que en el país, lamentablemente, a pesar de que ya se aprobó una y ya surtió efecto, hemos visto cómo ese termina siendo un instrumento de revanchismo político de quienes pierden en una justa electoral. En el caso de Erika, también de Bogotá y de las otras ciudades del país, concejal Forero y representante José Daniel López, se hablaba también de unificar los periodos de los alcaldes con el del presidente. ¿Eso en el Congreso en qué está? No, entiendo que el proyecto acaba de ser radicado, va en eso. Eso tendrá un trámite difícil, pero es un proyecto que efectivamente llegará al debate parlamentario. Pero quiero aprovechar para aclarar algo sobre el tema de la revocatoria y de la segunda vuelta. El proyecto de acto legislativo de segunda vuelta presidencial no modifica en modo alguno las condiciones de revocatoria del mandato. Y quiero ser claro en esto porque nos están apoyando sectores que son muy celosos con el actual estado de los requisitos para la revocatoria. Y es verdad que la segunda vuelta no prohibirá futuras revocatorias, pero también es cierto que un alcalde elegido con 2 millones de votos es mucho menos propenso a ser revocado o a ser objeto de un proceso de revocatoria que un alcalde elegido por una minoría, como ha ocurrido hasta ahora en Bogotá. Pero yo sí creo que detrás de todo esto debe haber un ejercicio de conciencia ciudadana, de responsabilidad ciudadana, porque
si un candidato no recibe la mitad más uno de los votos, pues se celebraría esa nueva elección. Pero la meta, concejal Forero y representante López, es que los ciudadanos vayan motivados a las urnas. Y los ciudadanos de Bogotá, que son gente muy consciente, lo demostraron en esta primera vuelta, en la segunda vuelta, inicialmente votando por Sergio Fajardo de manera importante, luego por Gustavo Petro, con unas votaciones verdaderamente notables. Los ciudadanos sí se movilizan, pero parecería que no les interesa la votación por alcalde de Bogotá. La abstención es muy alta. Efectivamente, y aquí se redujo a menos del 50% incluso. ¿Cómo lograr, concejal Forero, cómo lograr, representante López, que los ciudadanos en Bogotá sean conscientes y sean responsables con esta elección y se logre mayor número de votos? ¿Cómo generar esa motivación? Pues yo pienso que esos mismos votantes que votaron en las elecciones presidenciales y que salieron también masivamente a participar en la consulta anticorrupción son los que van a votar el próximo año. Yo creo que se ha generado una conciencia, y no solamente esos candidatos que tú dijiste. El presidente Duque sacó una votación altísima aquí en Bogotá, sacó 1.400.000 Me refería votos. a los que sacaron Naturalmente, punteando. pues ganó aquí en Bogotá Gustavo Petro, pero las dos fueron unas votaciones sumamente altas. Y pienso que eso naturalmente responde a un ejercicio de concientización ciudadana que se ha dado progresivamente. Insisto, aquí en Bogotá, para la consulta anticorrupción, salimos a votar más o menos unos 2.600.000 personas, que es una votación, una participación relativamente alta para el país. Entonces creo que necesitamos que haya buenos candidatos de los distintos sectores políticos, y creo que eso va a enganchar, eso va a motivar a las personas a que salgan a votar. Y me parece que ese ejercicio que plantean desde la Cámara de Representantes es interesante, pero insisto en que no sé si van a dar los tiempos, porque eso, por ejemplo, que tú preguntaste, Yesit, y que me parece que es pertinente, a mí me parecería muy complicado que se extendieran los periodos de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados mejor dicho, para unificar con el del presidente. Sí, uno lo puede plantear como unificación, ahora. pero pienso que se debería hacer a partir de las próximas elecciones, porque pues hoy por hoy los ciudadanos votaron con un periodo en mente, era de 4 años, y pues cambiar las reglas del juego a mitad de camino, pues sinceramente a mí me parece complejo. Bueno, entremos al segundo tema de la noche, que tiene que ver con un error que está generando toda clase de suspicacias y que admitió la propia Corte Suprema de Justicia en medio de una investigación debido al famoso cartel de la toga en contra del representante de la Cámara, Nilton Córdoba. Se terminó interceptando de manera equivocada el teléfono celular del expresidente y hoy senador precisamente, señor Córdoba, Álvaro ha dicho, Uribe. Yo no di ningún número telefónico. A mí nunca me preguntaron. Sí, entonces, ¿de dónde salió el número del señor Uribe? Y está en el ambiente que parece ser que la interceptación tardó casi un mes, ¿no? 6 semanas. 6 semanas, casi más de un mes. Concejal Forero, iniciemos usted como concejal del Centro Democrático. ¿Qué piensa de esta equivocación de la Corte Suprema con el celular del senador Álvaro Uribe? Pues me parece lamentable en primer lugar. Creo además, porque complementando lo que decía Erika, lo que dijo hoy el exrepresentante Nilton Córdoba fue que la Corte mentía. Y decía que él, por un lado, no le había entregado el número a la Corte, sino que, y esto también es muy grave, que en teoría cuando él compareció ante la Corte fue en abril, y que las interceptaciones que le habían hecho al presidente Uribe, al senador Álvaro Uribe Vélez, pues se habían adelantado desde marzo. Es decir, hay algo que no está cuadrando y aparentemente la Corte está pues teniendo problemas de comunicación bastante serios. Pero más allá de esos temas puntuales, pues a mí me parece muy grave que a un senador de la República que ha tenido, y creo que eso es... hace parte del ejercicio democrático, que pues uno pueda tener desavenencias con uno de los poderes, digo, que ha tenido unos enfrentamientos en el pasado y en el presente con la Corte, pues ahora la Corte diga que lo ha estado chuzando o que ha estado interceptando sus comunicaciones por error. Eso a mí me parece muy grave, y yo estoy seguro que si eso hubiera ocurrido con cualquier otro senador, con el senador Petro, con el senador Cepeda, con la senadora Angélica Lozano, pues yo me imagino que la justicia en el país tristemente tiene para algunas
investigaciones relacionadas con los vínculos de ciertos grupos políticos con la entonces guerrilla de las FARC, pues al final terminó en nada. Y ahora vemos que se dicen que se equivocan, hacen esas intervenciones, parece que hay unas mentiras evidentes por parte de la Corte, según ha dicho el ex representante Nilton Córdoba, y ahí sí dicen, no, eso no hay ningún problema. Hicimos esas intervenciones en este proceso, pero eso ahora lo pasamos a este otro. Eso me parece que es inaceptable, y yo le digo a las personas que incluso son contrarias, son contradictorias del Centro Democrático, que de verdad asuman objetividad y vean si ellos no pondrían el grito en el cielo si eso hubiera pasado con cualquier otro político. Es que en las últimas horas, Yesid y concejal Forero y representante López, ha dicho el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Barceló, José Luis Barceló, que la prueba no es ilegal, que la prueba está, o la intervención se hizo de manera legal, pero que quedará en manos de los magistrados si utilizan esa información que obtuvieron a través de esas interceptaciones en el proceso, claramente no del señor Córdoba, porque nada tiene que ver, sino en el propio proceso que se adelanta por presunta manipulación de testigos contra el actual senador Álvaro Uribe. Para muchos sectores es hilar muy delgado. Representante López, ¿usted cómo lo ve? Pues yo creo que esto es al menos una desafortunada coincidencia. Yo parto de creer en las instituciones, de creer en la buena fe de la Corte Suprema de Justicia, de sus magistrados. Y arranco por ahí. A propósito de la declaración del representante Nilton Córdoba diciendo que él no le pidieron un teléfono celular, es que yo creo que cuando la Corte Suprema o cualquier autoridad de instrucción intercepta un teléfono, no le avisa al investigado que le van a interceptar el teléfono. Faltaba más. Entiendo que llegan al teléfono del senador Uribe por medio de conversaciones sobre temas electorales que habían tenido el senador Uribe y el representante Nilton Córdoba. Adicionalmente, el senador Uribe hoy es objeto de unas investigaciones. De modo tal que en el marco de esas investigaciones, si la Corte quería oír las conversaciones de Uribe, pues lo podía hacer también por derecho propio a partir de esas investigaciones. Es decir, sí se debería utilizar esa información que recabaron a través de esas interceptaciones en el proceso que se le sigue al senador Uribe. Ahí valdría la pena, digamos, hacer una valoración jurídica sobre la legalidad de esas pruebas. Pero mi mensaje es, yo parto de la buena fe de la gente y en particular de la buena fe de las autoridades. Y en esa línea quiero resaltar la postura que asumió el senador Uribe, que es un actor central en esto, en donde lo asume de postura tranquila, se muestra absolutamente abierto a esas indagaciones, así no hayan sido premeditadas, y creo que eso es positivo y creo que eso fortalece la democracia. Sí, el expresidente, hoy senador Álvaro Uribe, decía en su cuenta en Twitter el pasado 14 de septiembre, hablé con un parlamentario con quien no tengo contacto, lo hice porque me escribió y quería apoyar a nuestro candidato presidencial. Sobre el parlamentario era una investigación y entonces me empezaron a interceptar como que yo fuera el parlamentario. En el Centro Democrático esto ha dejado un muy mal sabor porque la suspicacia que usted dice que es una desafortunada, una infortunada coincidencia, pues suscita el debate de si, como dicen algunas personas del Centro Democrático, Erika, Uribe cuenta o no con garantías en estos procesos y más cuando afronta uno. Pues sí, la verdad, pues yo decía antes que uno puede tener desavenencias, yo también soy una persona respetuosa a las instituciones, pero yo creo que uno puede tener desavenencias con alguna institución particular. Por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con la Corte, que decía que se metía, por ejemplo, en las causales que puede tener o no un colegio para expulsar a ciertos alumnos, que se había encontrado unos alumnos que estaban teniendo relaciones sexuales en una aula de clase y la Corte pues se metió. Pues uno respeta lo que dice la Corte, pero no necesariamente tiene que estar de acuerdo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que uno puede tener desavenencias con la Corte Constitucional, con la Corte, en este caso la Corte Suprema, antes de la Corte Constitucional. Pero en este caso, pienso que la verdad, sobre todo por todo el contexto que ha habido, donde uno ve, por ejemplo, que el senador Cepeda había pedido 21 veces solicitud para visitar a uno de estos testigos, finalmente terminó yendo 9. Entonces uno dice, ¿por qué el senador Cepeda sí puede ir a visitar a estos testigos y en cambio pues tratan de ver que las visitas que pueda haber tenido alguna persona relacionada con el expresidente Uribe sí tenía algo negativo o algún interés delictual? Entonces uno sí ve que ha habido lamentablemente un manejo que uno ve que no hay imparcialidad total por parte de la justicia, y esto que sucede pues creo que hace que sobre todo
el público, la opinión, pues considere que no se le están dando garantías al expresidente. Porque, insisto, si esto le hubiera pasado a cualquier otro senador, a un senador de la oposición, que le hubiera pasado, por ejemplo, al senador Petro, que le hubiera pasado al senador Cepeda, y que le hubieran dicho, no, qué pena, estuvimos en este caso interceptando por error sus comunicaciones, pues yo creo que hubieran puesto, y con toda razón, un grito en el cielo. Y además uno ve con preocupación que no solamente hubo esas interceptaciones, sino que además empezaron a filtrarlas a los medios de comunicación. Vimos cómo hubo un periodista que empezó a tener acceso a toda esa información, que entonces parece que fue una información obtenida, dicen ellos, por error. Digo además por error porque, pues listo, puede ser que la primera vez que oyeron al expresidente Uribe, pues dijeran, oiga, qué raro, pero yo creo que el expresidente Uribe tiene una de las voces más reconocidas del país. O sea, no es que me estuvieran grabando a mí o al representante José Daniel, que posiblemente no se hubieran dado cuenta, pero pues el expresidente Uribe creo yo que es una persona, pues lo imitan a la luciérnaga, todo el mundo conoce su voz, y cómo es posible que se hayan dado o se hayan demorado 6 semanas, más de un mes, en reconocer que, ups, no era el ex representante Córdoba, era ese es el expresidente Uribe. Sin embargo, la corte dijo que al darse cuenta de que era el senador Uribe, suspendieron esas escuchas, pero adicionalmente... Pero entregaron, mejor dicho, claro, pero hicieron un traslado de las interceptaciones, de los registros que habían tenido, lo hicieron de ese proceso, lo hicieron al otro, que es ahí donde también, como decía José Daniel, uno puede plantear pues, un tema jurídico. Sí, es una prueba legal, es una prueba legal, porque ellos no hacen interceptaciones ilegales ahora que está tan de moda este tema de las chuzadas. Pero adicionalmente el representante a la Cámara, Ricardo Ferro, ha radicado en la comisión de acusación una denuncia en contra de los magistrados de la Corte Suprema, lo que claramente, por este caso, no para que se investigue realmente qué fue lo que pasó alrededor de estas interceptaciones, lo cual evidentemente, a juicio de muchas personas, dice, bueno, todo esto genera mucho más ruido y mucha más complicación y atiza más el fuego frente a esas desavenencias de las que habla el concejal Forero en torno a lo que pasa entre Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia, representante. Yo creo que a este tema, Erika, hay que meterle objetividad. Es verdad que es absolutamente desafortunado que hayan chuzado de manera equívoca al senador Uribe, más tratándose de la persona que es y de lo que representa para el país y de lo que significa en el Congreso. Eso es verdad. También es verdad que la Corte Suprema le debe una explicación al país y debe contarnos por qué se dio esa equivocación y, como lo decía el concejal Forero, por qué esa equivocación se prolongó a lo largo del tiempo. Porque uno se pregunta, excúseme, ¿a cuántos más no estarán chuzando de manera equivocada? De acuerdo. Claro, decía, la explicación era porque el número aparecía en las llamadas. No, y es que ahí además las explicaciones no han sido contundentes, insisto, y ahora se genera ese manto de duda, y no son mis palabras, son las palabras del ex representante. Él dice que la Corte está mintiendo. ¿Por qué? Porque él dice que en primer lugar, cuando dio el número de contacto, porque lo que está diciendo la Corte es que supuestamente Nilton Córdoba le había dado a la Corte el número del expresidente Uribe como número de contacto. Él dice, primero, no lo hice, y segundo, cuando yo comparecí ante la Corte fue en abril y las interceptaciones se habrían dado antes. Es decir, no calzan los tiempos, hay una situación confusa que, insisto, la Corte tiene que salir a explicar de manera satisfactoria. Excúseme, representante, lo interrumpí. No, está bien. Entonces, dicho lo anterior, señalando que esto es una equivocación y que debe explicarse frente al país, yo vuelvo al mismo punto, y es que debemos fortalecer nuestras instituciones, darles el beneficio de la duda y permitir que expliquen. Si esto da lugar a investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pues bienvenidas son, pero lo más importante es las garantías procesales para el senador Uribe y las garantías de no repetición de este tipo de errores, ambos temas que están en cancha de la Corte Suprema de Justicia. ¿No hay fecha todavía para que comparezca ante la Corte? Para la indagatoria, no, pues se supone que iba a darse a principios de este mes, sí señora, iba a ser en teoría el 3, pero finalmente la postergaron. Creo que además en este momento están haciendo pues un proceso de selección de nuevos magistrados, y pues con todo este ruido,
Yo, reconociendo que uno tiene que velar, como decía el representante, por el fortalecimiento institucional del país, pues eso no hace que uno no pueda tener críticas ante ciertos fallos, el contenido de ciertos fallos y ante la forma de proceder de determinados organismos. Y aquí yo le digo a la gente, como decía Erika, que se pongan, más allá de las diferencias que puedan tener con el hoy senador y con el expresidente Uribe, que se pongan en sus zapatos. Si les parece que ellos se sentirían cómodos con que por error los grabaran y los interceptaran. Él, como decía José Daniel, valientemente salió a decir que mire, yo no tengo ningún problema, si ustedes quieren, hagan públicas todas las interceptaciones que ustedes me grabaron, pero más allá de esa posición personal del presidente, yo pienso que en términos institucionales, pues uno sí no puede darle validez a unas pruebas que han sido recabadas de una manera, no diré ilegal, pero sí irregular. Bueno, y el tercer tema tiene que ver con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ha estado en medio de una polémica luego de una columna del periodista Daniel Coronel en la revista Semana, que planteó el famoso tema de los bonos de agua o bonos Carrasquilla. Algunas personas señalan que el ministro, si bien es cierto no habría incurrido en ningún delito, por lo menos debería responder por un comportamiento, Erika, desde el punto de vista ético. Fue un proyecto que se tramitó cuando él era ministro de Hacienda en el gobierno de Álvaro Uribe, unos bonos que le permitían a los municipios a través del Sistema General de Participaciones adquirir una deuda para poder invertirlos luego en redes de acueducto y alcantarillado. El balance es que de esa deuda no quedaron en la mayoría de los municipios las redes de acueducto y alcantarillado y sí unas tasas de interés muy altas. Y que luego de su salida del ministerio, a partir de sus cambios legislativos, él monta un negocio, que es supuestamente lo que se conoce como bonos de agua, que lleva a esos 117 municipios a comprometer una cantidad de recursos que en muchos casos, yo creo que en el 85-90% todavía están pagando y las obras nunca se ejecutaron. Claramente, Carrasquilla no tiene la culpa de que las obras no se hayan ejecutado en esas regiones, pero detrás de ese tema sí hay serios cuestionamientos en torno a la forma de obrar del hoy nuevamente ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla. Sí, hay diferentes posturas. Una editorial del Tiempo lo respaldaba. La revista Semana, un artículo decía que las aseveraciones en contra de Carrasquilla eran exageradas, pero están las columnas de Daniel Coronel y de otros columnistas y periodistas que ponen en entredicho su proceder. Concejal Forero, para el Centro Democrático, para el gobierno de Iván Duque, ¿qué representa esto que está ocurriendo en torno al ministro Carrasquilla? Pues esta es una polémica que viene de tiempo atrás, y así como muchas veces pasa con el expresidente Uribe, que hay polémicas que ya habían sido en cierta manera resueltas, que ya había habido explicaciones satisfactorias, pues vuelven a traer a colación, pues naturalmente por la coyuntura, por temas de carácter político. Porque él llega al cargo, es que llega al cargo, está en el foco de la opinión. Y uno ve que este ejercicio, pues uno cuando hace un ejercicio de control político, por lo general se refiere a las acciones de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Por lo menos es lo que yo he estado adelantando en el Consejo de Bogotá. En este caso, pues el senador Robledo, y está en su derecho, lo que ha planteado es que está haciéndoles un control político por lo que hizo cuando no era funcionario público. Eso en primer lugar. Creo que más allá de lo que vaya a resultar de todo esto, yo pienso que el ministro Carrasquilla tiene que dar las explicaciones y las va a dar. Creo que algo que debemos evitar en el país, a propósito de esto y a propósito de muchos otros temas, es la justicia mediática. Y uno ve con preocupación que salen algunas columnas con muchos errores, con muchas imprecisiones. Por ejemplo, en el caso de la primera columna que sacó Daniel Coronel, él citaba al senador Robledo, hay que decir que lo citaba, y decía que supuestamente el ministro Carrasquilla se había visto favorecido porque había tenido una tasa de captación, creo que era de 8 y una tasa de colocación de 11, entonces había ganado una diferencia de 3% y que eso significaba 14.000 millones de pesos al año, y pues después el ministro aclaró que él no había recibido recursos, que él lo que había hecho era estructurar todo un esquema de financiamiento, pero que él no se había ganado, entre comillas, esa diferencia, ese spread financiero. Entonces, ya ahí, por ejemplo, había una imprecisión, que uno pues quiere que haya un periodismo responsable. Otra cosa, que por ejemplo Paola Ochoa, en una columna del día de ayer en El Tiempo, pues le cuestionó, y que uno ve que por lo general Daniel Coronel
en sus columnas hace llamados telefónicos a las personas sobre las que está escribiendo, y en este caso Daniel Coronel no hizo ninguna llamada al exministro Carrasquilla. Se plantea que supuestamente las tasas eran leoninas. Yo pienso que eso puede ser objeto de discusión, pero hay que recordar también que en ese momento en el país los municipios tenían cerradas las fuentes de financiamiento porque la década anterior habían tenido un proceso financiero bastante delicado. Tú decías lo de los 117 municipios, 30 hoy cuentan con un sistema de acueducto y alcantarillado. Es verdad, hay otros que no, pero yo creo que sí, que pudo haber problemas en la estructuración, que se va a haber exigido por parte del estructurador que hubiera algún tipo de control frente a la ejecución de esos recursos. Claro, de lo que hubiera ya ciertos estudios de factibilidad de lo que se iba a hacer, pero, y ahí yo pienso que tú planteabas, Erika, algo que es cierto, pues el ministro tampoco puede ser responsable de lo que pasó después, porque pues se crea esta figura, se generan las posibilidades de que se hagan, y si después los alcaldes de esos municipios decidieron malversar esos recursos, pues uno no puede responsabilizar al ministro por lo que sucedió. Uno sí puede decir, oiga, usted lo hubiera podido estructurar de mejor manera, pero en ningún caso decir que se enriqueció a cuenta de la pobreza de los municipios. ¿Qué ve usted en este tema? Es verdad lo que dice Andrés, no hay que linchar al ministro de Hacienda, pero es que acá hay unos problemas muy delicados que más que legales son de orden ético. Básicamente a Carrasquilla se le está cuestionando 4 cosas. Lo primero, que en su cargo impulsó una reforma constitucional que a la postre lo benefició. Que la impulsó para beneficiarse posteriormente, imposible de probar y seguramente no. Él Pero dice que no. ahí hay un primer punto y es... que radicó el proyecto de acto legislativo de reforma al Sistema General de Participación, pero que solo asistió a 4 de los 8 debates y que luego esa norma se reglamentó un año después de su salida de la cartera cuando estaba Oscar Iván Zuluaga pero el acto como ministro. Pero el acto legislativo sí posibilitó esto. Que lo haya hecho con dolo, seguramente no. No, pero yo creo que es importante lo que decía Erika, José Daniel. O sea, él sale de la cartera antes de que se aprobara ese acto legislativo. Pero sí es autor del mismo. ¿Cómo? No, él inicialmente sí hace parte del gabinete del expresidente Uribe, se presenta, pero lo que dice Erika me parece que es muy importante, él se retira. Si realmente le hubiera estado tan interesado en haber hecho un negocio con ese acto legislativo, pues no se hubiera ido de la cartera hasta haberlo aprobado. Él se retira del despacho, se retira de su cargo. Como dice Erika, un año después es que se reglamenta y ahí pues él interviene para estructurar un negocio con una reglamentación que aplicaba para todo el mundo. No, por eso digo, seguramente no lo hizo con la intención o con el plan maquiavélico de beneficiarse de manera posterior. Pero lo primero es eso. Lo segundo es que se le acusa que por medio de ese acto legislativo indujo a error a los municipios, porque estamos viendo las consecuencias. De hecho, cuando Germán Vargas llega al Ministerio de Vivienda y posteriormente Luis Felipe Henao, tienen que diseñar y ejecutar un plan de salvamento a los 117 municipios que costó 495.000 millones de pesos. Ese es el segundo punto. Tercero, el ministro Carrasquilla deja de ser ministro de Hacienda, se va al sector privado y en el sector privado ejerce una intermediación legal, pero cuestionable pero éticamente. No es intermediación, es estructuración. Que a la postre termina generándole unos ingresos a partir de una norma que en su acto legislativo él ayudó a impulsar. Y cuarto, hay unos cuestionamientos que plantea Coronel sobre el flujo de esos dineros por medio de Panamá. Hay unas dudas de si eso fue declarado o no declarado. ¿Cuál es la conclusión al final del día de este tema? Uno, que los municipios sí salieron perdiendo. Hay 30 municipios donde se entregaron las obras, pero no son funcionales. 46 que cuando llega la auditoría del Ministerio de Vivienda no tenían obras terminadas. 40 municipios con los proyectos siniestrados o sin ejecutar, lo cual conduce a Vargas y posteriormente Henao a desarrollar el plan de salvamento que se termina poniendo en marcha. ¿Cuál es el mensaje acá? No sé si acá haya lugar a responsabilidad judicial. Sería difícil afirmar que el ministro Carrasquilla incurrió en un ilícito, pero acá sí tenemos un problema de responsabilidad política. Pero debe dar un paso al costado el señor Carrasquilla cuando el país está necesitando una serie de reformas financieras, como ya lo ha anticipado el propio presidente Iván Duque, y todas estas semanas llevamos hablando de este tema de los bonos Carrasquilla, de los bonos de agua, y no hemos avanzado en los temas de fondo. Vienen 2 temas que van a ser sustanciales para la continuidad del ministro Carrasquilla. Lo primero
es la posibilidad que se realice un debate de moción de censura. El debate de hoy es de control político, pero no implica una votación que eventualmente genere la salida del cargo del ministro. Y lo segundo, que va a ser un tema complejo, es el tema de la reforma tributaria. Y es la autoridad moral del ministro, la capacidad política para impulsar dentro de un Congreso donde el presidente Duque no tiene mayorías y adicionalmente ha ganado credibilidad con un discurso anticorrupción supremamente fuerte, de impulsar una reforma impopular, con unos puntos muy difíciles como el de la introducción del IVA en la canasta familiar, por medio de un ministro de Hacienda que no podemos juzgar, pero que sí, fruto de esto, sale completamente cuestionable. Pues a propósito de eso, Erika, yo quisiera plantear lo siguiente. La reforma tributaria todavía no sabemos cuál va a ser su contenido. El presidente Duque ha sido muy claro en que no va a afectar a la clase media. Eso lo dijo él durante... No, pero se lo decía al representante. Pero el ministro, que decía, el ministro sí ha hablado de IVA a la canasta familiar. El que ejerce el poder, el que manda, termina siendo el presidente. Y el presidente ha sido claro. Yo entiendo que pues el gobierno de Juan Manuel Santos con Germán Vargas Lleras pues desfinanciaron al país, dejaron un presupuesto completamente desfinanciado, 25 billones de pesos de desfinanciamiento para este año. Vemos que hay algunos programas sociales que en este momento tienen serios problemas financieros. Y yo entiendo, Germán Vargas Lleras y el señor Juan Manuel Santos, pues era su vicepresidente, pues hicieron una fiesta durante las vacas gordas, no dejaron recursos para las vacas flacas, y hoy por hoy pues hay que revisar de qué manera y con ingenio y con creatividad. Eso es un hecho. Se nos viene una reforma se tiene tributaria que revisar, o ley de financiamiento, como usted la quiera llamar. Sí, pero entonces lo que yo quiero decir es, todavía no se sabe cuál es el contenido. Yo pienso que no se deben hacer especulaciones, sobre todo después de lo que ha dicho el presidente Duque. Después de que el presidente Duque intervino y dijo cuál iba a ser como la directriz y los lineamientos que iba a tener la reforma, el ministro Carrasquilla no volvió a decir nada relacionado con temas de la reforma tributaria. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, volver a insistir, no se pueden hacer ejercicios de linchamiento mediático. El ministro había salido de su cartera antes de que se aprobara el acto legislativo. Sí pudo haber una mejor estructuración de esos bonos agua, eso es posible, pero no creo que por eso uno pueda responsabilizarlo de que los alcaldes y las autoridades territoriales pues lamentablemente no hayan sacado avante esos procesos. Y creo yo que es importante hacer esas precisiones de que él no fue, José Daniel, él no fue un intermediario, él fue un estructurador, que es algo muy diferente. ¿Y por eso le pagaron? No, sí le pagaron, sí, no, eso sí le pagaron. No, yo no estoy diciendo que había hecho ad honorem, pero es diferente y es precisamente el error y la imprecisión en el que caía tanto Daniel Coronel citando como el senador Robledo diciendo que supuestamente él se había ganado ese 3% de diferencia en las tasas. Va a ser difícil para el ministro Carrasquilla, por lo menos políticamente, darle trámite a la reforma tributaria que prepara el gobierno Duque en el Congreso. Concejal Forero, ¿ve usted de pronto políticamente algo de riesgo para el ministro Carrasquilla? Porque va a ser un tema que se lo estarán recordando permanentemente. Pues posiblemente lo estarán recordando y yo pienso que uno como figura pública tiene que aprender a vivir con eso, pero yo creo que cualquier reforma tributaria es difícil. La reforma tributaria anterior, que contó con la conciliación por parte de Cambio Radical, pues una reforma que pues decían que iba a resolver los problemas de financiamiento del país en largo plazo y lamentablemente eso no ocurrió. El presidente Duque ha buscado una forma distinta de gobernar. Nosotros sabemos cuál era el estilo del doctor Juan Manuel Santos, pero vemos que el presidente Duque busca otra forma. Vamos a ver de qué manera pues se da un trámite a una reforma tributaria, insisto, que todavía no tenemos claro cuál va a ser su contenido. Y es que va a ser muy difícil para Carrasquilla manejar el tema ahora que se ha señalado que la muy cuestionada Interbolsa le metió 150.000 millones de pesos a este tema de los bonos agua, como para hacer mucho más complejo este escenario y las explicaciones que él tiene que dar o que está llamado por muchos sectores políticos a que dé frente a este caso. Bueno, se nos acaba el tiempo, representante de señor muy puntual, que nos está alzando la mano. No, gracias, Jessica. Como en el Congreso, ¿no? Eso se llama un derecho a réplica. Un derecho a réplica. No, muy rápidamente. Digamos, quedamos más preocupados si el ministro Carrasquilla no solo tiene estos cuestionamientos, sino que es desautorizado en sus afirmaciones públicas por parte del presidente de la República. Todo el país supo que el ministro Carrasquilla habló de IVA para la canasta familiar. Y si eso no aparece en el proyecto de reforma tributaria, pues estaremos ante una desautorización. Y creo que en este ejemplo y en el tratamiento de este tema, tenemos un ejemplo claro del reto que tiene el gobierno y el partido de gobierno ahora, que es pasar
del partido de oposición, que lo eran hasta el 7 de agosto, a un partido de gobierno más que un partido de retrovisor, que es lo que hemos visto en el Congreso, tanto por parte del gobierno como por parte del Centro Democrático. Hablaba el concejal Forero de una fiesta con los recursos del Estado. Una fiesta que en cabeza de Germán Vargas dejó 4.000 kilómetros de autopistas 4G construidas o en ejecución, más de 100.000 viviendas gratis. Entonces bien vale la pena que ese espejo retrovisor que se muestra para lo distorsionado se aplique también para un principio esencial del buen gobierno, que es construir sobre lo construido. Bueno, ahí así está. debe ser, se debe construir sobre lo construido, pero uno también tiene que hacer un corte de cuentas. Uno tiene que decir, oiga, mire, recibo el Estado en esta situación, y es clarísimo, hay un déficit de 25 billones de pesos, y naturalmente, pues el gobierno anterior, y eso no es espejo retrovisor, pues tiene que dar las explicaciones correspondientes. Concejal Forero, gracias por estar esta noche aquí en Opina Yesid, Bogotá de muchas Canal gracias. Capital. Lo mismo, Erika, gracias. representante José Daniel López, muchas gracias. Bienvenido Erika, siempre. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. citamos Sacó para tiempo. una segunda parte, porque esto Así estaba, es, estaba ahí poniéndose muy bueno. terminó el debate en punta, terminó el debate muy en punta, hay que volverlo a planear. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana una vez más, 8:30 de la noche aquí en Opina Bogotá, para analizar todo tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.